Esto los establecemos dentro de dos grupos. Hemos dividido este trabajo en dos grupos. Por una parte, una investigación sobre enfocada a mejorar o aumentar el rendimiento del diagnóstico genético y basada en la genética molecular, y un segundo bloque que sería un estudio de la fisiopatología molecular de la enfermedad para así establecer nuevas opciones de tratamiento. ¿Qué es esto? ¿O esto cómo se ve reflejado en estas charlas? Pues lo vamos a ver reflejado en que son 4 charlas en 2 bloques. El primero, que es el que va a contar mi compañera Clara Sillol, que es sobre los estudios de inactivación del cromosoma X, que sería una parte más dirigida a la parte de la genética molecular, mejorar o aumentar el rendimiento y el diagnóstico. Y luego 3 estudios sobre distintos bloques de ensayos que estamos llevando dentro del laboratorio enfocados a la definición de dianas terapéuticas. Y ya estaría, empieza Clara cuando quieras. Bueno, espero que se me oiga más o menos bien. Yo soy Clara Sillol, soy estudiante predoctoral en el servicio de genética aquí en el hospital y voy a contaros un poquito los resultados que hemos estado obteniendo en inactivación del cromosoma X y la relación que esto puede tener con la severidad del fenotipo en los pacientes con síndrome de Rett. Primero de todo, bueno, el síndrome de Rett no tengo que explicaros lo que es porque evidentemente lo conocéis muchísimo mejor que yo. Pero lo que sí quería enmarcar aquí es que en este estudio nos hemos basado sobre todo en lo que es, bueno, del todo en lo que es el síndrome de Rett clásico, que está causado en un 95% de los casos por mutaciones en el gen MECP2. Las mutaciones más recurrentes en este gen, bueno, son estas 8 que vemos, y esto de recurrente significa pues, que hay muchas pacientes que comparten la misma mutación. Solo con estas 8 mutaciones aglutinamos casi el 50% de las pacientes con síndrome de Rett clásico, con lo cual, como estudiando unas pocas mutaciones, realmente aglutinamos la realidad de muchísimas pacientes. Sí que es verdad que todas estas pacientes pues, comparten esta serie de síntomas, pero entre ellas hay una gran variabilidad fenotípica, significando esto pues, que pueden tener una variabilidad dentro de estos síntomas con más o menos gravedad o aparición o no de cada uno de ellos. Y hace muchos años que se especula que esto puede ser debido a la inactivación del cromosoma X, ya que el gen MECP2 está situado en el cromosoma X. Entonces, supongo que también a muchos esto sonará, pero voy a explicarlo un poquito. En la especie humana tenemos 46 cromosomas, que son como los bloques en los que se organiza nuestro ADN, y 2 de estos cromosomas son los cromosomas sexuales. En las chicas, en las mujeres, tenemos 2 cromosomas X, y los hombres pues tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Esto crea la realidad de que en las células femeninas hay el doble de dosis de todos los genes que están en el cromosoma X respecto a las células masculinas. Y esto pues, puede ser un problema. Puede ser un problema porque en el cromosoma X no solo hay genes que puedan ser pues, del desarrollo sexual de un individuo, sino que hay genes importantes para el funcionamiento de una célula. El sistema evolutivo que se ha obtenido es que en las mujeres uno de los 2 cromosomas X se silencia. Esto pasa de manera independiente en cada una de las células, de forma que unas células pues, pueden inactivar uno de los 2 y las otras células inactivan el otro. ¿Cómo se elige cuál de los 2 se inactiva? Pues en principio es un proceso aleatorio, que se da en etapas bastante tempranas del desarrollo del embrión, y cada una de estas células inactiva uno u otro de forma aleatoria. Y todas las células que sean hijas de estas primeras seguirán manteniendo esta inactivación. Pues las que han inactivado el cromosoma X que venía del padre, las hijas seguirán teniendo esto inactivado, y con las otras lo mismo. Con lo cual, pues el organismo adulto, la mujer adulta o la niña, lo que tiene es un mosaico de células donde más o menos la mitad de las células de su cuerpo están expresando un cromosoma X y la otra mitad están expresando el otro cromosoma X. Con lo cual, pues la hipótesis que se ha hecho desde hace tiempo es que si en la niña hay más células que estén expresando el cromosoma bueno, digamos, el cromosoma que tiene MECP2 funcional, pues esta niña podría estar un poco más leve, y si por lo contrario pues hay más células expresando el mutado, pues esto podría acarrear como más problemas dentro de lo que es la variabilidad del síndrome. ¿Cómo se da este proceso de manera natural? Pues intentando explicarlo de una forma muy sencillita, lo que se hace es que el cromosoma X se cubre por unos grupos químicos que se llaman grupos metilo, y lo que hacen es como tapar el ADN. Este ADN queda tapado y por lo tanto pues no puede entrar la maquinaria que se encarga de transformarlo en ARN, que ya es como el mensajero que después producirá la proteína, y que será, esta proteína pues será el elemento funcional.
de forma que todos los genes que estaban en este cromosoma quedan silenciados, lo que llamamos inactivación o silenciación. Lo que se ha venido haciendo desde que se descubrió este fenómeno de inactivación es que se coge un gen que no es MECP2, es un gen que codifica para un receptor, que es el gen de la R. Y lo bueno que tiene este gen es que es muy variable en la población. ¿Qué tiene esto de bueno? Pues que hay una alta probabilidad de que en una mujer la copia que has heredado de tu padre y la que has heredado de tu madre sean distintas. Y esto nos permite pues, separar los dos cromosomas y poder saber pues, cuál es cuál. Para cuantificar la inactivación de cada uno de los dos cromosomas X ya se puso a punto este protocolo en el 92 por Allen et al. Y esto se está haciendo durante más de 20 años, produciendo es lo que llamamos la inactivación del X tradicional, porque hace muchos años que se está haciendo. Y de esto pues, se han producido muchísimos artículos en relación con RET y con la inactivación de MECP2. O sea, del cromosoma X, perdón, que todo esto está muy bien, pero básicamente estos artículos lo que comentaban es que, por ejemplo, si se encontraba una paciente, diríamos como extraordinariamente leve para lo que se esperaba, y la inactivación tenía un cromosoma mucho más inactivado que el otro, pues decíamos, pues probablemente sea que tiene mucho más inactivado el que lleva la mutación, porque resulta que está muy leve, y al revés. Pero no podíamos saber si ese cromosoma más inactivado era realmente el que tenía la mutación. Lo que vemos es que tiene una de las dos variantes de la ER. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es utilizar como el mismo procedimiento químico, el mismo protocolo, para hacer esto sobre el gen MECP2. Y lo que nosotros diferenciamos es el cromosoma que lleva la mutación y el cromosoma que no la lleva. El objetivo un poquito de todo esto, es lo que hemos llamado pues, inactivación específica de alelo. Y el objetivo de todo esto era poder ofrecer, quizá no diría un mejor diagnóstico, pero sí como una especie de pronóstico de cara a que, pues viendo cómo está esta inactivación, cómo evolucionaría esta enfermedad en una paciente. Bueno, como el protocolo que hemos seguido es que hemos estudiado a 221 pacientes con 9 mutaciones recurrentes en MECP2 y con 2 deleciones, y de ellas hemos recopilado datos clínicos pues, con una cuantificación que se llama el score clínico, puesto a punto por la doctora Pineda y publicado en el año 2001, que lo que hace es valorar los síntomas de cada niño para darle una puntuación. Puntuamos, no yo, pero los médicos puntúan como más grave, pues si una niña jamás ha sido capaz de usar las manos, que no si lo aprendió y luego dejó de hacerlo, o si lo aprendió y pues en cierto modo lo ha mantenido en el tiempo, ¿no? O si aparece o no epilepsia, etc. De 174 de ellas hemos recogido muestra de sangre, de la cual hemos extraído el ADN y hemos hecho los dos procesos de inactivación del X, y de 2 de ellas hemos obtenido tejido cerebral, del cual también hemos extraído ADN para la inactivación del X y ARN para ver cómo está la expresión de MECP2 en este tejido. Primeros resultados. Esto sería un poquito lo que es como la inactivación tradicional, ¿no? ¿Cuántas de nuestras pacientes tienen una inactivación del 50% en cada cromosoma y cuántas se decantan por inactivar más un cromosoma que el otro? Pues lo que vemos es que en total menos de un 10% de las pacientes tienen un desequilibrio, digamos, en esta inactivación del X, y esto más o menos se alinea con los datos que están publicados en la bibliografía. Pero lo que nos parecía más importante es que, si veis las mutaciones que acaban en un asterisco, son estas mutaciones truncantes que nos comentaban antes por la mañana, pues que el gen se va transcribiendo y en el lugar donde aparece la mutación, esta proteína pues dejará de sintetizarse y por lo tanto tendremos una proteína truncada, ¿no? Estas son las mutaciones que afectan más, que son como más dañinas para la proteína, y en estos casos hay más pacientes que tienden a inactivar más un cromosoma X que el otro. Entonces esto nos hacía pensar que de alguna manera en este organismo lo que podría estar pasando es que intenta protegerse frente a esta mutación que detecta que es dañina y quiere inactivar más el cromosoma X que lleva esta mutación, como el mecanismo de protección. Sin embargo, estudiando con nuestro mecanismo específico de alelo, aquí he marcado en rojo lo que sería como la cantidad de células que están expresando el MECP2 mutado, no sé si se ven muy bien los colores, y en verde, esto es esto de aquí, en verde la cantidad de células que están expresando el MECP2 salvaje. Entonces aquí en estas dos pacientes, que ahora creo que se ve,
en estas dos pacientes que son prácticamente opuestas, la primera tiene como un 82% de MECP2 mutado y la segunda un 72% del MECP2 salvaje, vemos que realmente esta primera paciente que tiene como mucho más MECP2 mutado, en principio debería estar más grave que no la otra, y en cambio pues está más leve. Esto siempre dentro de pacientes que presentan la misma mutación, porque sabemos que entre mutaciones diferentes ya hay una variabilidad que es debido a otros mecanismos. Entonces lo que hemos hecho es estas curvas normales, que son como los scores que más tienden a presentar las pacientes con esta mutación, siendo la parte sombreada central el 70%, más o menos el 70% de las pacientes con esta mutación. Y lo que vemos es que, aunque tengan la inactivación sesgada, se mantienen dentro de lo que es la normalidad de las pacientes con la misma mutación. Esto se repite para todas las mutaciones en las que hemos estudiado este fenómeno, y bueno, creo que sí que podéis ver que hay algunas que nos caen fuera, por aquí y por aquí, pero si os fijáis, pues esta paciente que en principio está más leve expresa más MECP2 mutado, con lo cual esto no nos lo explica. Y esta otra que está más leve, sí que es verdad, es esta de aquí que expresa más MECP2 salvaje, sin embargo esta otra que aún lo expresa más, por lo tanto debería estar todavía más leve, está muchísimo más grave. Con lo que concluimos que estas variaciones en sangre, que son todas estas muestras que estamos estudiando, no nos explican las variaciones que no correlacionan con la severidad de la presentación clínica. Sí que es verdad que todos sabemos pues, que el síndrome de Rett es una enfermedad mayoritariamente neurológica, por lo tanto medir esto en sangre pues igual no es la mejor aproximación. Con lo cual lo siguiente que hicimos fue medirlo en las muestras de tejido cerebral de las que disponíamos. En este caso, bueno, están medidas diferentes regiones del cerebro y la sangre. Y lo que vemos es que entre diferentes regiones hay bastante variabilidad. Sí que es verdad que más o menos veis que todas ellas se mantienen dentro de unos rangos dentro de lo que consideramos todavía que no es sesgada. Consideramos una inactivación sesgada un 80 frente a un 20% de cada cromosoma. Y bueno, este NI que me aparece aquí es porque justo en esta paciente el gen de la R pues justo heredó la misma variante del padre y de la madre, con lo cual no podemos saber qué cromosoma es cuál y no se puede hacer este experimento. Básicamente lo que vemos aquí es que entre diferentes regiones del cerebro ya hay variabilidad, ya no decimos cerebro contra sangre. Además, en sangre también se ha descrito que hay muchas variaciones debido a otras características que tienen las células sanguíneas, y es que se renuevan como muy a menudo, y simplemente el hecho de haber pasado pues, una enfermedad grave que hace que proliferen más ciertos tipos de glóbulos blancos, cosas de estas, puede afectar este porcentaje de inactivación. Con lo cual vemos que lo que vemos en la sangre no nos explica no se correlaciona tampoco con lo que está pasando en el cerebro. Y esto nos sigue ayudando a explicar que lo que vemos en sangre no nos explica la variabilidad clínica que al final vemos, ¿no? Pero al final, como que lo más importante no es qué cromosoma X tienes más o menos inactivado, sino cuánto MECP2 funcional acabas teniendo, ¿no? En este caso, lo que medimos es el RNA, es el estudio de la expresión de MECP2. Y de estas dos pacientes de las que disponíamos, vemos que una de ellas expresa más el alelo mutado, que es el rojo, en este caso, la otra expresa más el alelo azul, que es el alelo salvaje. ¿Y cuánto más cada una? Pues bien, aunque esta paciente debería expresar como un 74% del alelo salvaje, que es lo que nos dice la inactivación del X, porque en principio hay un 74% de las células utilizando ese cromosoma, la realidad es que menos del 50% del MECP2 que encontramos en esta región del cerebro es realmente MECP2 salvaje, que es el negro. Y en la otra, que debería estar unos valores alrededor del 50-50, encontramos más MECP2 salvaje que no mutado, también por encima del 50%. Con lo cual, de lo que concluimos es que si esta expresión no se acaba correspondiendo tampoco con los valores de inactivación, primero, que esto no nos permite explicar lo que está pasando, o sea, la inactivación no nos acaba de permitir explicar lo que está pasando, y segundo, que esto es porque hay otros factores que al final están influyendo más en esta cantidad de expresión de cada uno de los alelos. Entonces, pues las conclusiones a las que hemos llegado es que la inactivación sesgada en sangre no nos da una clínica realmente diferente a la media de las pacientes con la misma mutación, que los patrones de inactivación
varían en diferentes regiones del cerebro, y ya no decimos cerebro contra sangre, y que la expresión de MECP2 tampoco al final es la esperada según la inactivación, con lo cual intervienen otros factores. Con lo cual, cuando vemos una pequeña variación en el patrón de inactivación del X, una pequeña desviación frente al 50-50, esto no nos va a dar un cambio apreciable en la clínica, con lo cual con estos valores no podemos añadir un pronóstico al diagnóstico que se está haciendo. Lo que sí que quería puntualizar aquí muy rápidamente es que estamos hablando de variaciones dentro de un rango, porque sí que es verdad que se han descrito casos de personas con una inactivación extremadamente sesgada, estamos hablando de más del 99%, incluso del 100 a 0, que sí que podrían ser pues, portadores asintomáticos o personas, no sé si decir pacientes, pero con una clínica pues, extremadamente leve, incluso casos de red familiar, de una madre que puede ser portadora de la mutación y pasarlo a diversas hijas, etc. O lo que pasa con las madres portadoras de la duplicación de MECP2. Entonces, este trabajo ha sido publicado este verano en las revistas Scientific Reports y ha sido también presentado en 2 congresos, en el Congreso Europeo de Genética Humana y el Congreso Nacional, y ha sido posible gracias a todas estas entidades financiadoras, tanto entidades, proyectos competitivos como asociaciones de pacientes. Y para acabar, pues no quería como quedarme aquí, sino que quería un poco explicar lo que vamos a hacer a partir de ahora o que ya estamos haciendo, que son estudios de RNA y de proteína, que este tipo de estudios se llaman RNA-seq y proteómica, porque lo que nos permiten es estudiar todos los RNAs de todos los genes y todas las proteínas, también producidas por todos los genes, en un mismo experimento. Y lo que queremos hacer es utilizar fibroblastos de pacientes con síndrome de Rett, tanto con síndrome de Rett clásico como con atípicos, para compararlos entre ellos y identificar un poco pues, cómo está este paisaje genético, este paisaje molecular, para al final pues, identificar nuevas dianas terapéuticas o conocer un poquito más cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad. Y hasta aquí.